Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Hasta las 23:59 del domingo 23 de agosto, los movimientos y partidos políticos tenían como plazo realizar sus elecciones primarias para determinar a los precandidatos que podrían participar en el próximo proceso electoral fijado para el 2021. En total son 19 partidos que cumplieron el proceso que estuvo marcado por la virtualidad ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Ahora corre el plazo de 10 días que tienen los escogidos para aceptar su precandidatura de manera presencial ante el Consejo Nacional Electoral. Ahora le damos la bienvenida a Santiago Nieto. Él es director de Informe Confidencial, analista político, especialista en materia electoral, y con él vamos a hablar de estos últimos acontecimientos, ¿no? Tuvimos un fin de semana muy movido, con candidaturas y binomios de última hora, incluso llegamos a los 19 en total. Santiago, bienvenido, buenos días. Licenia Espinel y Alexis Moncayo les saludamos. Quisiéramos su primera valoración con respecto de esta vorágine, 19 binomios presidenciales. Claro que son precandidaturas por ahora, habrá algunas que se vayan declinando en el camino, que sean acuerdos, pero hablamos de 19 en un país con 13 millones de electores. Bienvenido, buen día. Buenos días, un gusto estar en Radio Pichicha Universal, aquí en el programa Punto Noticia. Alexis, Licenia, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos, radioescuchas y cibernautas, ahora pues, gracias por su paciencia. Creo que es parte del proceso de la democracia que se vayan depurando estas candidaturas y estas aspiraciones en estos procesos. Por eso en los países donde hay partidos mucho más estructurales sirven mucho las internas, porque todos estos nombres deberían haber quedado digamos, en una cantidad menor de candidaturas. Lo cierto es que en esta semana, pues, en estos 10 días próximos, vamos a ver si es que se mueven o no, o si hay la capacidad de los diferentes actores de hacer agrupaciones mucho más amplias. En estos 10 días se espera, o al menos que conversen las fuerzas políticas para ver si hacen frentes más amplios, digamos, y poder reducir la cifra de candidaturas. Pero bueno, también tenemos la primera vuelta electoral. Tendremos 2 que pasen. Lo grave de esto es que si hay mucha dispersión de votos, pasarán a la segunda vuelta 2 candidatos con poca legitimidad. Serán obligados los electores a votar por uno de los 2, es el juego de la democracia, y tendremos después problemas de gobernabilidad. Porque además, no nos olvidemos, se vota asambleísta en la primera vuelta electoral y vamos a tener dispersión de candidaturas por 2 de asambleístas, y por 2 razones la dispersión. La primera por tantas candidaturas presidenciales, y la segunda porque son diputados provinciales, entonces van a pesar mucho los movimientos en cada provincia, lo que va a causar todavía un poquito más de dispersión para ponerle sal al asunto, diría yo. Los movimientos y las alianzas que hagan en provincia. Exactamente, entonces se pone más complejo. Santiago, buenos días, les saluda Licenia, qué gusto ver a los tiempos y con nuevo look. Look pandemia se llama. Sí. Yo le quería preguntar en el sentido de que el señor Lasso en las últimas horas ha hecho un llamado a mantener una candidatura de unidad, coqueteando un poco con el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. ¿Usted piensa que en este momento, en esta coyuntura, este llamado a la unidad que ha hecho el señor Lasso va a tener acogida y va a hacer repensar algunos precandidatos en terminar inscribiéndose o no, y más bien apoyar esta candidatura de unidad que invite el señor Lasso? Creo que estarán conversando. Ahora también es el poder de la negociación que tengan las diferentes tiendas políticas. Y eso supone que si hay una alianza, hay una unidad, hay que ceder espacios de poder. O sea, necesita también cualquier partido que se alíe con cualquiera tener también capacidad de representación, y esto digamos por la lógica del poder. Entonces creo que tanto Creo como el Partido Social Cristiano pensarán, entendiendo además que el Partido Social Cristiano ya tiene una candidatura presidencial, perdón, una precandidatura presidencial que sale de una interna, habían 5 precandidatos. Entonces tendrán que pensar bien
tanto el Partido Social Cristiano como creo cuál es la conveniencia para los dos. En este caso, yo creo que hay que esperar y ver la capacidad de negociación y cuánto espacio va a ceder el uno al otro para poder llegar a un acuerdo. A ver, supongamos que se dé esta conversación, ¿qué van a hacer con Guayaquil? Que es un bastión social cristiano, por decir cualquier cosa, y tienen mucha fuerza, tienen la alcaldía, tienen muchas más alcaldías. Entonces, ese es el secreto. Yo creo que la conversación y la conversación política, sobre todo, se trata de articular necesidades, en este caso de la política, el poder, y con eso poder llegar a acuerdo, como dije. Usted ha hablado sobre la posibilidad, a propósito de la pregunta que le planteaba Licenia, de los acuerdos entre PCC y Creo, de la importancia que tiene Guayaquil o Guayas en la elección por el caudal de votación. Yo quisiera preguntarle también, Manabí, ¿qué rol va a jugar ahora, tomando en cuenta la importancia que tuvo en la elección del 2017? ¿Y qué va a pasar con Quito? Porque en Quito, si bien no hay un vacío de liderazgo como hubo antes, hoy tenemos un alcalde que, a pesar de los últimos acontecimientos, después de la mitad de la pandemia, en donde logró acaudalar un importante respaldo de la gente que creía que estaba haciendo un buen rol, después como que empezó a desinflarse, pero mantiene un 50-55% de respaldo. Entonces, el pronunciamiento de Yunda, si bien no forma parte de una gran organización política, y esa organización ya ha presentado un precandidato que es Washington Pesantes, ¿qué va a pasar con Quito y Manabí? Quisiera también su valoración, Santiago. Manabí normalmente ha venido votando, a ver, ¿qué es lo que tenemos que pensar ahorita en este momento? Con tantas candidaturas y habiendo salido jugadores que eran muy potentes, se nos reestructura el escenario de la política. Para los que estudiamos política. Hablamos de Nebot y de Otto Sonnenholzner, ¿no? Nebot, Otto Sonnenholzner y Álvaro Noboa. Porque Álvaro Noboa tuvo también una presencia muy importante cuando sonó su nombre, comenzó a medir muy bien, digamos, estaba entre uno de los primeros, y también es una tienda que dejó la candidatura. Entonces, saliendo todos estos, se reestructura el escenario de la política. Nosotros estuvimos atentos, pero la gente no tanto. Yo creo que los ciudadanos tienen dos problemas muy graves con los que convivir para ponerle la atención que nosotros le ponemos a la política. Y tienen por un lado el problema sanitario y el otro el problema de la economía. Entonces, en este momento que ya tenemos papeleta, tenemos que medir. Tenemos que ver cuánto, en el caso de Manabí, hay un candidato a Manabita, que es Guillermo Celi de Suma. Claro, entonces veamos cuánto los manavitas están buscando una candidatura propia o cuántos se van a ir por, conocemos la votación histórica de Manabí a favor de Rafael Correa. Entonces veamos si es que sigue con esta tendencia a votar por ese sector de la política o no. También hay espacio social cristiano. Entonces, si llega a atomizarse la votación manavita, va a jugar un rol menos importante. Si se va con un candidato, va a tener mucha más fuerza. Y en el caso de Quito, yo creo que los quiteños siempre le ven con suspicacia cuando el alcalde entra muy fuerte en la política. Entonces, creo que más bien el alcalde Yunda se dedicará a ser alcalde para no manchar su administración, digamos, que como usted bien lo decía, Alexis, que está medida de forma razonable. Entonces, ¿para qué él va a meterle política a su gestión que necesita un refuerzo? Entonces, no le veo yo en eso importante. Y veamos cómo también Quito se comporta frente a los candidatos serranos, porque eso sí teníamos, hace 10 días no teníamos candidato en la sierra. Veíamos que todas las candidaturas potentes eran de Guayaquil, lo cual también iba a fragmentar de alguna manera a Guayaquil. El nombre de Andrés Arauz, entra en el juego, entra también a pelear justamente eso que usted acaba de señalar. Entra el correísmo, ¿no? Yo creo que en eso el correísmo es muy hábil. Pone el nombre de Arauz, que era un desconocido, no sabíamos muchos quién era, le pone la fuerza a Rafael Correa y hace que hablemos de Arauz. Entonces ahora estamos preguntándonos quién es. Entonces eso es una táctica política que tiene su fin. Por eso la candidatura de Rafael Correa. Pero estas fragmentaciones que se pueden dar, yo lo que creo es que hay que esperar y tener una medición. No hemos tenido tiempo de hacer ya
con la oferta de la política, ver cómo los electores van o no a apoyar a ciertas candidaturas presidenciales. Santiago, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar la campaña, tomando en cuenta lo que se dijo hace un momento, que la gente está con su atención puesta en la crisis sanitaria y en el problema económico y el desempleo, que es terrible? ¿Cómo cree usted que se va a desarrollar la campaña electoral? Yo espero que ojalá sea una campaña mucho más que tenga como centro al elector, no a la política. Entonces, eso significa hablar más a la gente que cada una de las tiendas quiere conseguir como adherente. Es decir, hablarles a sus segmentos de electores de una forma, la gente necesita esperanza. También puede haber mucha gente que necesita furia, porque no nos olvidemos, los votos no son todos iguales. Hay gente que vota con la cabeza, con el corazón, con el hígado, con el estómago. Entonces, dependiendo cuál de esos sentimientos predomine, van a tener cabida cada una de las candidaturas. Entonces, ¿de qué hay que hablar? Ahora nos permite todas las herramientas que hay de segmentación, hacer una microsegmentación, encontrar grupos más coherentes para lanzar un mensaje. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Pero, o sea, digamos, quizás conectando con la inquietud de Licenia y, digamos, remontándome al título del libro que escribiera usted con Jaime Durán, ¿dónde está la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? O sea, ¿qué es lo que le interesa a la gente? Y probablemente cuál de esas candidaturas es la que más está conectada con los deseos y los anhelos de esa gente. Claro, ahora, no existe la gente, digamos, existen diferentes grupos de personas. Yo siempre pongo el ejemplo. Los jóvenes, no es que todos los jóvenes desean lo mismo. Yo pongo el ejemplo en Quito, un joven que vive en Cotocollao, un joven que viva en la González Suárez y un joven que viva en la Villa Flora. Son tres tipos de jóvenes diferentes. De pronto todos usan las mismas herramientas, las plataformas, pero lo que intercambian, sus aspiraciones, su visión de éxito, su visión del amor, de los valores, etcétera, son diferentes. Entonces, ese es el secreto. Entender a los ciudadanos como individuos, no como grupos, que era una vieja forma de ver a los electores del siglo XX. Ahora no, ahora los mensajes tienen incluso o pretenden incluso ser personalizados, lo cual es difícil con 13 millones de habitantes, pero por eso se hace grupos específicos para ir diseñando mensajes diferentes. Para eso va a ser clave las herramientas tecnológicas que usen los candidatos. Sin duda, la hipersegmentación que se da, tenemos también ya viejas herramientas para segmentación como es las encuestas, los grupos focales, que son las herramientas de la investigación científica que se vienen manejando por muchos años, y ahora las nuevas herramientas que nos permite la Internet, la revolución de las comunicaciones, que nos ayuda a segmentar a los ciudadanos de acuerdo a otras variables, como pueden ser los intereses, lo que intercambian, qué consumen, qué es lo que quieren, etcétera, que se puede hacer de otra manera en las campañas. Santiago, usted mencionaba hace un momento el tema de la asamblea, que va a haber mucha dispersión. Esto podría sin duda generar al futuro gobierno, al que viene, problemas de gobernabilidad, tomando en cuenta esta dispersión. Claro, a ver, imagínese usted si tenemos de los cuántos son 176, si es que no me equivoco. 137. 137, perdón. Entonces, si tenemos 10 grupos de 10, por decir cualquier cosa, entonces va a ser muy difícil llegar a una negociación, sobre todo porque vienen problemas difíciles en la economía, donde se necesitará hacer ajustes y algún sector de la población va a ser afectado por esos ajustes. Siempre va a pasar eso. Entonces, el llegar a una votación en el Congreso va a ser muy difícil para el gobierno tener el apoyo de la Asamblea, me parece, a menos que todos rememos hacia adelante y tengamos la conciencia de que el 2021 y el 2022 no va a ser años como los que hemos venido viviendo hasta ahora. ¿Los votos son endosables? Le pregunto a Santiago Nieto esto. ¿Por qué? Porque yo entiendo también la estrategia de la Revolución Ciudadana al poner como su número 2 a Rafael Correa acompañándole a Andrés Arauz. Ellos apelan obviamente al sentimentalismo, quizás al tema de rememorar lo que fue la Revolución Ciudadana, lo que implica el nombre de Rafael Correa en nuestro país. No sabemos si a la final va a estar o no en la papeleta por los temas que ya todos conocemos.
pero esos votos son endosables, es decir, hay un voto duro del 20 o 25% del correísmo en Ecuador. No, 2025, no, ya estaría en la segunda vuelta. Yo creo que vamos a tener todos, a ver, yo creo que con la dispersión que hay vamos a tener un pelotón de unos 4 o 5 candidatos que estarán todos menos de 20, como ya sucedió en la elección donde Lucio Gutiérrez llegó a la presidencia de la República. Recordemos un quíntuple empate técnico si le vemos desde los números de las encuestas, donde había una diferencia de 3 puntos entre el primero de ese pelotón y el quinto de ese pelotón. Entonces yo creo que puede darse un escenario así. Y los electores no son de nadie. Y yo creo que hay un grupo duro que votaría por alguna tienda política en particular, porque por eso se mueve la política. Los socialcristianos tendrán voto duro, la izquierda democrática tendrá voto duro, Creo tendrá voto duro, Alvarito también tendrá, Álvaro Novoa tendrá voto duro, pero con nichos cada vez menores. Y lo que se trata es de convencer al resto de la población que voten por nosotros. Coyunturalmente apoyarán o no a uno o a otro candidato. El que haya endoso, yo creo que es muy difícil, pero hemos visto que, por ejemplo, y pongo de ejemplo la ciudad de Guayaquil, no es que hubo endoso, hubo el apoyo a un programa. Entonces, por eso estuvo Febres Cordero, estuvo Nebot, y no es que Nebot le endosó a Cintia, no, Cintia es social cristiana. Entonces viene una tradición, digamos, en el caso de Guayaquil, que no da cuenta de un endoso de votos, sino de soportar a una administración de un partido. Entonces creo que es diferente, hay que ver eso. No creo yo en el endoso de los votos, no es que la gente dice, él dice que yo voto por tal, no. Creo que ahora la gente es mucho más independiente, tiende a ver el mundo más desde su entorno y ya no tiene referentes de autoridad como antes, es decir, como podría haber sido el maestro, el abogado, el cura, etcétera, ya no tiene esos referentes y toma decisiones individuales. ¿Cuánto va a influir octubre en febrero de 2021, Santiago Nieto? Creo que ya tuvo su impacto. Vemos que uno de las candidaturas que se presenta con mucha fuerza es la del movimiento indígena, y creo que octubre tuvo un primer momento donde el movimiento indígena apeló o dijo que defendía los intereses de todos. Después cambió su discurso a un discurso mucho más de sector, y eso le disminuyó y se quedó con lo que se quedó. Creo que hay que ver también cómo se replantea, ya una vez teniendo estas candidaturas, la adhesión sobre todo de las zonas mestizas y urbanas en favor del movimiento indígena en la sierra y en la costa, y ver con qué fuerza mismo queda una vez ya presentadas las demás candidaturas. ¿Qué impacto va a tener en esta campaña el manejo de la crisis sanitaria y el desempleo? Yo creo que la crisis sanitaria, toda la gente va a ver cómo se portaron no solo las autoridades, sino todos los políticos, todos los actores de la sociedad en esta pandemia. La gente va a estar de a ver qué hicieron. La gente va a ver porque va a tener dolor. Todos hemos tenido ya un pariente que murió o que tuvo COVID. Creo que eso ya nos está pasando a muchos y todos estamos muy sensibles con el tema. Y todos van a ver porque eso va a crear empatía. ¿Qué hicieron ellos en mi momento de angustia? Y la economía es el segundo coletazo que viene de la pandemia. Y creo que la gente va a estar de muy mal humor. Yo siempre digo, vamos a entrar a febrero en elecciones después de un diciembre que creo que va a ser muy amargo para los ecuatorianos. La importancia del voto joven en esta elección, Santiago. Yo creo que tiene la misma de siempre. Los jóvenes no les gusta la política, les gusta ser activos para defender ciertas cosas. Pero cuando usted les pregunta, ¿y la política qué opinan? No es una actividad que ellos le toman en cuenta. Cuando yo pregunto partido político preferido, por ejemplo, en la zona de los jóvenes 80-85% me dice ninguno. ¿Cuánto está usted interesado en la política? 80% nada. Pero, sin embargo, actúan en la política. Cuando se presenta un tema que a ellos les mueve, por ejemplo, defensa de la mujer. Las causas. Exactamente, causas muy puntuales que les movilizan en un momento, les hace partícipes y después se liberan. Creo que van a ser normal. Hay que ver, en cambio, de parte de la clase política, quienes tienen la mayor audacia como para atraerlos y que tengan el favor de sus votos. Para finalizar, Santiago, ¿usted percibe en el electorado confianza hacia el Consejo Nacional Electoral encargado de llevar adelante estas elecciones?
A ver, yo creo que la gente no confía en ninguna de las instituciones y eso es bien lamentable para el Ecuador. Hablábamos el otro día con algunos académicos, con colegas, gente inteligente, y lo que decían, sí, vivimos una crisis institucional. La gente no cree ni en los partidos políticos, ni en los gobiernos, ni en el Consejo Nacional, ni en la Asamblea. Todas las instituciones que tienen que ver con la política están absolutamente desprestigiadas. Y creo que ese es un factor que hay que tomar en cuenta. Recordemos en la última elección presidencial la crítica y el cuestionamiento que tuvo el Consejo Nacional Electoral. Y eso tenemos que tomar mucho, mucho en cuenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo por la invitación y a ustedes, amigos radioescuchas, gracias por su paciencia. Gracias. Que tengan buenos días. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.